Todo comienza en una tierra deshabitada donde luego notamos una sombra de una nave que llega al lugar. En un momento aparece un alienígena humanoide para poder realizar un ritual. Con él notamos una especie de recipiente que termina colocando en el suelo. Luego se quita la ropa y así saca del recipiente un vaso con un líquido negro para poder beber. Después de tomar el trago parecía que nada iba a pasar, hasta que después de unos segundos, comienza a retorcerse de dolor. Entonces su cuerpo sorpresivamente comienza a descomponerse, y debido a eso termina cayendo a la cascada. Ya dentro del agua podemos ver que a través de su descomposición se crearon algunas partículas de ADN que comenzaron a desarrollarse rápidamente. Con el paso de mucho tiempo llegamos al año 2089, donde observamos a un equipo de arqueólogos haciendo sus respectivos trabajos en Escocia. Uno de ellos sería la doctora Elizabeth Shaw y su esposo el doctor Charlie Holloway. Con el descubrimiento de una antigua cueva, los dos acaban entrando en ella para buscar algo. Entre ella acabaron encontrando algunos dibujos y escrituras antiguas, donde una en particular sería una imagen de un mapa estelar que terminó por emocionarlos. En una breve conversación, dicen que lo ven como una invitación de los pioneros y creadores de la humanidad, y que esta sería una forma de invitarles a reunirse con ellos. Ahora nos dirigen a una nave espacial llamada Prometheus. En su interior hay una tripulación que se aventura a localizar a los seres conocidos como ingenieros, a través de los mapas estelares descubiertos por Shaw junto a Holloway. Pero toda esta expedición solo se lleva a cabo gracias al financista de todo llamado Peter Weyland y su hija Meredith Vickers dirigirán este viaje. Mientras tanto, el confiable androide de nombre David tendría el deber de monitorear a la tripulación de la nave durante todo este viaje hacia el destino conocido como LV-223. Toda la tripulación viajó al espacio en medio de la estasis, un proceso en el que el flujo normal de todo el cuerpo sería simplemente interrumpido con criogenia. Con un sueño que duró cerca de 2 años, Vickers, Shaw, Holloway junto con toda la tripulación terminan despertando cuando todos llegan a su destino, que en este caso sería en diciembre del año 2093. Parte de la tripulación está compuesta por algunos expertos de diversos campos de la ciencia y también de la tecnología. Vickers observa atentamente a Janek, que sería el capitán y piloto principal de la nave Prometheus. Mientras tanto, montaba con entusiasmo un árbol de Navidad para las celebraciones navideñas. A través de una breve reunión, Weyland comenzó a decir algunas cosas para orientar a la tripulación. También aprovechó el momento para presentar a David, su creación, como su hijo que nunca envejecería ni moriría. Después de eso, el Dr. Shaw junto con el Dr. Holloway comenzaron a explicar un poco sobre sus descubrimientos. Terminaron mostrando algunas imágenes de sus excavaciones arqueológicas por toda la Tierra, en las que tendrían hombres que miraban al cielo y adoraban a algunos seres. Utilizando sus mapas estelares, la pareja presenta a todos la búsqueda de la morada de los ingenieros, y sus estudios acaban llevándoles a explorar el LV-223. Algunos de sus compañeros acaban cuestionando su teoría, dados los conocimientos acumulados a lo largo de la historia sobre el inicio de la humanidad, pero Shaw se mantiene firme en su creencia ante sus investigaciones. Por la noche, David llama a Shaw y Holloway por orden de Vickers. Ambos van directos a su despacho, donde ella les comenta algunas dudas que tendría sobre la existencia de los ingenieros. También les dice que no pueden hacer ningún tipo de contacto con los ingenieros sin su aprobación. En ese momento, el capitán de la Prometheus, Janek, anuncia el aterrizaje de la nave, y todos los miembros de la tripulación comienzan a prepararse. Una mujer llamada Ford, que sería la doctora de la nave, estudia brevemente la composición de LV-223. La misma descubre finalmente que sus niveles de oxígeno son completamente insuficientes en ese planeta, y se da cuenta de que morirán en apenas 2 minutos si no llevan un traje especializado. En unos instantes, llegan a una zona desolada y montañosa, mientras el equipo de investigación se prepara para explorar el lugar. El curioso Holloway le pregunta a David por qué lleva un traje ya que es un androide y en teoría no respira. Entonces él le explica que la razón por la que hace este tipo de cosas sería para poder aparentar un poco más con una persona normal y así hacer que los demás no le traten de forma diferente. Pronto el equipo de investigación se adentra en una superficie muy montañosa y acaban descubriendo unas estructuras con líneas simplemente rectas y formas perfectas. Un poco más tarde, Holloway descubre que, aunque el aire del exterior de LV-223 es muy tóxico, la superficie montañosa es totalmente respirable. Parte del equipo comienza a quitarse los cascos y, sorprendentemente, Holloway estaba en lo cierto, lo que fue un gran motivo de alegría por su parte. Sin embargo, vuelven a la exploración y, para facilitar las cosas, acaban utilizando un dispositivo cartográfico que les ayuda a examinar el lugar. El aparato comienza a escanear la superficie montañosa, y la estructura general del lugar comienza a ser ilustrada por un holograma en la sala de control de la nave. Volviendo al equipo, después de haber explorado más profundamente en la superficie montañosa,
terminan teniendo una gran sorpresa, donde ambos se encuentran con un cadáver decapitado de lo que posiblemente podría ser un extraterrestre. Uno de los miembros de la tripulación, que se llama Fifield, terminó asustado por el descubrimiento. A diferencia de él, David intenta leer lo que estaría escrito en las paredes. Fifield, bastante asustado, se une a su compañero que se llama Milburn, y los dos deciden volver a la nave. Mientras tanto, el resto del equipo continúa explorando, y como si un descubrimiento no fuera suficiente, terminan encontrando una habitación que tendría una enorme estatua de una cabeza humanoide. En el lugar también hay varias piedras en forma de cilindro, y algunos cadáveres de criaturas que hasta ese momento no son identificadas. Continuando con la exploración, David ve un líquido oscuro que sale de una piedra y se siente tentado a tocarlo, pero Shaw le recuerda que todos deben tener mucho cuidado de no tocar nada que les sea desconocido. Pero como David era muy curioso, no quiso saber, y terminó tocando el líquido oscuro que terminó goteando de la piedra. De pronto, Shaw comienza a sentir que la estructura del aire cambia lentamente en el lugar, junto con los murales del techo. Debido a esto, deciden salir rápidamente de allí, pero para no perder el viaje, recogen rápidamente la calavera alienígena. Mientras tanto, en el interior de la Prometheus, Janek con su equipo de pilotos, detectan una fuerte tormenta que se estaría acercando. Preocupado, le pide a su equipo de investigación que regresen a la nave inmediatamente. Antes de abandonar el lugar, David acaba cogiendo una de las piedras en forma de cilindro y la mete en su bolsa. Después de eso, se dirige hacia los vehículos. Con toda la tripulación presente, se apresuran a salir lo más rápido posible, ya que detrás de ellos la enorme tormenta estaba cada vez más cerca. Por un incidente, la cabeza de la humanoide terminó cayendo hacia la tormenta. Shaw entonces decidió arriesgar su vida para salvarla. Por suerte, Holloway y David fueron hacia ella y logró rescatarla. Volviendo a Milburn y Fifield, que acabaron abandonando el local antes que el resto de su equipo, se encuentran perdidos y aún dentro de la superficie montañosa. Ya en la nave, el capitán Janek acabó detectando una nueva fuerza vital dentro de la superficie montañosa, y no dudó en informar a Milburn y Fifield, por lo que fueron a comprobar de cerca de qué se trataba. Aún con las instrucciones exactas provenientes del capitán, acabaron por no encontrar nada en el lugar. Sin poder hacer nada por el momento, Janek les indica que permanezcan adaptados en la superficie montañosa hasta que pase la tormenta. De vuelta al Prometheus, Shaw y Ford comienzan a estudiar la cabeza del alienígena, e instantes después, ambos descubren que se trataba de un casco, no de un cráneo. Así que, con un poco de ayuda de David, levantan el casco y, para sorpresa de todos, acaban encontrando la verdadera cabeza. Shaw no contiene su ánimo y se emociona al ver la cabeza, y en vista de sus creencias afirma creer que esta cabeza pertenecería a uno de los ingenieros que están buscando. Ford hace entonces una incisión para activar el sistema nervioso de la cabeza, que en unos instantes se mueve lentamente, como si estuviera viva. De repente, comienza a gotear un líquido negro, que aparentemente sería el mismo que antes estaría en la piedra. El líquido en sí tenía un olor inusual. Preocupados, custodian inmediatamente la cabeza. Aún así, Shaw insiste en continuar el estudio, donde ordena a Ford recoger más muestras de la cabeza de la alienígena. Poco después, David decide comunicarse brevemente con Weyland a través de un supercasco de alta tecnología. Mientras termina la conversación, Vickers aparece en escena para hablar con David. Entonces ella le pregunta de qué estaban hablando, pero David pensó que lo mejor era mantenerlo en secreto. Sin embargo, Vickers no estaba contenta y no se fue de baroto, ya que lo tomó por el cuello y lo arrojó contra la pared. Aun con toda esta presión hecha por ella, David no se sintió amenazado en lo absoluto. Poco después, David acaba encontrándose con Holloway en una habitación. El androide le pregunta entonces hasta dónde llegaría para conseguir sus respuestas. Holloway responde que hasta el límite, y que estaría dispuesto a todo. Confiado en su respuesta, David toma a escondidas un poco del líquido oscuro, que recuperó en la cueva, y decide ponerlo en la bebida de Holloway. Sin darse cuenta, termina bebiendo el líquido con otro trago. Después se dirige hacia la cabaña de Shaw, entonces ella le muestra la composición del ADN correspondiente entre los ingenieros y los seres humanos, lo que en este caso confirmaría que efectivamente vinieron al mundo a través de los ingenieros. Sin embargo, Holloway termina diciendo que no hay nada más en la creación de la vida, ya que según él cualquiera puede hacerlo. Shaw termina entristeciéndose al pensar en su comentario, ya que por una desafortunada razón ella sería una persona infértil. Después de darse cuenta que fue muy infeliz en sus palabras, Holloway la consuela, y así empieza a ser más romántico, para aligerar el ambiente. Regresando a la estructura montañosa, vemos a Milburn junto con Fifield, quienes se encuentran en el mismo lugar de antes donde estaban sus compañeros. Sin embargo, extrañamente el líquido oscuro comenzó a gotear rápidamente sobre todas las piedras, pero aún así los dos continúan explorando el lugar.
Sin embargo, una criatura totalmente desconocida con apariencia de serpiente se acerca lentamente a ellos. En ese momento ambos intentan contactar con la sala de control de la nave, pero lamentablemente no obtienen respuesta de nadie. En unos instantes, la criatura que se ha enroscado alrededor de Milburn simplemente le ha roto el brazo al presionarlo con gran fuerza. Fifield intenta ayudarle cortando a la criatura, pero esta entonces le salpica con un fluido altamente venenoso que instantáneamente comienza a dañar su casco. Desgraciadamente, la criatura penetra en el traje protector de Milburn y pronto lo mata. Mientras tanto, Fifield moría dolorosamente a causa del líquido oscuro. Mientras pasa la tormenta, un equipo se dirige hacia la estructura montañosa. En este momento, seguimos a Holloway despertándose con una sensación muy extraña. Al ir al baño, acaba descubriendo que sus ojos se van poniendo poco a poco bastante rojos. En este momento, Shaw termina despertando con una llamada del capitán Janek, quien le informa que habrían perdido la ubicación y contacto de Milburn y Fifield en la estructura montañosa. Con eso, el equipo de investigación se prepara junto con el capitán Janek para ir hacia la superficie montañosa, con la intención de buscar a los dos compañeros que hasta entonces para ellos estarían vivos. Antes de ir al lugar, David fue instruido por Janek para hacer una misión separada de las demás, donde rastrearía la fuerza vital que recientemente detectó en la sala de control. Mientras tanto, dentro del Prometheus, Vickers le dice a David que envíe su transmisión a la sala en la que estaba, donde comienza a ver el interior del lugar. Volviendo a David, acaba encontrándose con un dispositivo de mapeo de la tripulación, y en ese momento acaba descubriendo que estaría atrapado en una puerta. Al abrirla, el dispositivo de mapeo entra en una habitación, que hasta entonces se revelaba como el centro más interno de la superficie montañosa. En ese momento, David decide desconectar su transmisión con Vickers, lo que termina por enfadarla bastante, así que mientras hace una exploración en el lugar, Deivar termina por percatarse de unos hologramas de los ingenieros en acción. Y a través de los hologramas, se entera de que la superficie montañosa es en realidad la nave de los propios ingenieros, y también descubre que la nave tendría como destino la Tierra, y en ese momento el holograma desaparece. Tras esto, le vemos dirigir su mirada hacia una enorme cámara. En su interior contiene a un ingeniero que aparentemente estaría vivo pero en éxtasis. Volviendo al equipo de investigación, Janek junto con ellos continúan la búsqueda de sus dos compañeros. Ambos entran en la habitación y notan una gran cantidad de líquido negro que gotea de ella. En ese momento, acaban encontrando el cadáver de Milburn, y cuando Ford iba a revisar el cadáver, Holloway se siente muy mal y de repente se cae. Al ir a ayudarle, nota que sus ojos empeoran con el paso del tiempo, y ambos sospechan que podría tratarse de una infección. Con esto, Janek decide interrumpir la búsqueda de Fifield, y se comunica con Vickers para que les envíe un equipo médico lo antes posible. En este momento, el líquido negro se infiltra en el cuerpo de Holloway de forma incontrolable, haciendo que se debata dentro de su propio traje. Después de un rato, el equipo de inspección llega a la puerta trasera de la nave. Janek les ordena abrir la puerta, pero Vickers se niega a seguir sus órdenes, así que después de ponerse su traje protector, se dirige hacia ellos con un lanzallamas en la mano. En ese momento, informa al equipo de investigación de que Holloway ya no puede subir a bordo de la nave, debido a una condición que sería muy amenazante para ella. Janek empieza a discutir con ella, diciendo que Holloway es solo un compañero enferma que necesita ser tratado, antes de que sea demasiado tarde. Vickers se mantiene firme en su decisión, y ordena al resto de la tripulación, excepto a Holloway, que regresen al barco. Viendo que no tenía otra opción, Holloway abandona al resto de la tripulación, dando a entender que estaría de acuerdo con la decisión de Vickers. Antes de irse consuela a Shaw y se despide de ella, y en ese momento, Vickers comienza a quemar su cuerpo hasta la muerte. Shaw comienza a llorar de desesperación ante esta lamentable escena y acaba desmayándose. Al cabo de un rato despierta en una camilla donde David la tiene en cuarentena. Tras hacer un rápido chequeo de su cuerpo, David le revela que está embarazada de 3 meses. Al oír lo que ha dicho, la doctora Shaw se asusta bastante y le dice a David que eso sería imposible ya que ella es estéril. Sin embargo, él le confiesa que el feto es de otro tipo, lo que le causa pánico, por lo que sugiere que la pongan en estasis hasta que regresen al planeta Tierra. Pero Shaw lo niega, e insiste en que saque a esta criatura de su cuerpo lo antes posible. Pero David le informa que no hay personal en la nave capaz de realizarle esta cirugía. En ese momento, ella comienza a gritar de dolor que provendría de su estómago. Entonces, David utiliza un tranquilizante en ella y la vuelve a colocar en la camilla. Después de un tiempo, Ford vuelve a acercarse a ella para ver si seguía en éxtasis. Pero al desaparecer el efecto del tranquilizante, Shaw la sorprende a ella y al otro médico atacándolos. Al aturdirlos, corre hacia la cápsula médica preparándose para operarse a sí misma. Rápidamente se instala dentro de la cápsula, mientras algo desconocido comienza a moverse dentro de su vientre. La cápsula médica procede con la cirugía automatizada.
comenzando la anestesia. En unos momentos abre su vientre revelando una criatura aterradora, y finalmente su abdomen es suturado. Tras la cirugía, Shaw abandona la sala desesperado y encierra a la criatura dentro de la cápsula médica. Mientras tanto, el capitán Janek se comunica con los demás miembros de la tripulación tras localizar el monitor de Fifield en el exterior de la Prometheus. Así, uno de los hombres abre la puerta trasera de la nave y encuentra a Fifield, pero como un mutante, que habría sido causado por el líquido oscuro. Fifield comienza a atacar a todos los miembros de la tripulación en la puerta trasera sin dejarlos con vida. Al ver esa situación, Janek utiliza un lanzallamas para quemarlo, mientras que los demás miembros de la tripulación lo aplastan utilizando un vehículo militar. Durante este tiempo, Shaw va a una habitación desconocida y acaba encontrándose con Weyland y su equipo. Con esto descubre que Weyland fue sometido a estasis y embarcó en el Prometheus con ellos. Además se entera del encuentro de David con el último ingeniero vivo. Mostrando una visión diferente a la anterior, Weyland finalmente revela que confiaría en su investigación, y por eso aprobó la financiación de toda la expedición. Además afirma creer que con la ayuda de los ingenieros podrán encontrar una forma de vivir eternamente, y es que ese siempre ha sido su gran objetivo, la vida eterna. Weyland se prepara para reunirse con el ingeniero, dejando a Shaw un poco confundida, así que vuelve a su camarote para poder descansar, y Janek va a visitarla, la interroga sobre sus planes, diciendo que su supuesto destino, LV-223, no sería el hogar de los ingenieros sino una gran instalación militar. Él intenta hacerla cambiar de opinión sobre volver a la Tierra, a pesar de que todavía tienen algunas preguntas sin respuesta. Sin embargo, ella dice que se ha encontrado un ingeniero vivo, y esto indica que están más cerca que nunca de obtener sus respuestas. Un poco más tarde, Vickers se reúne con su padre que se estaría poniendo el traje protector. Ella le explica que es muy peligroso ir a la superficie montañosa, pero él está convencido de lo que debe hacer. Con eso Vickers intenta hacerle ver que la muerte es inevitable para todos incluido él, pero al final no cambió de opinión y decide ir al encuentro del ingeniero, y así parte en un vehículo con David, Ford y Shaw. Dentro del núcleo de la superficie montañosa, acaban descubriendo más piedras en forma de cilindro alrededor de la sala. Volviendo al Prometheus, Janek estudia cada detalle de la estructura de la superficie montañosa, y concluye que efectivamente se trata de una gigantesca nave. Volviendo al equipo que estaría en la superficie montañosa, David queda impresionado por la mecánica de la nave. Entonces decide despertar al último ingeniero que quedaría con vida. Al levantarse todos lo miran muy sorprendidos. La tripulación se emociona y comienza a hacerle varias preguntas, pero él no entiende, por lo que David le habla utilizando el lenguaje del ingeniero, y con ello aborda las inquietudes que tendría Weyland, preguntándole si conocía alguna forma de vivir eternamente. De pronto, el ingeniero agarra a David por el cuello y le arranca la cabeza del cuerpo. Al ver esto todos van hacia el ingeniero para detenerlo, pero es inútil. Así él agarra a Ford y la arroja lejos como si fuera una hoja de papel y termina matándola. Luego ataca y mata a Weyland y al resto de la tripulación, excepto al Dr. Shaw que logró escapar del lugar. Dentro de la nave, Vickers observa todo y finalmente decide abortar la misión, ante lo cual Janek la sigue y prepara el Prometheus en su vuelo de regreso a la Tierra. Volviendo al ingeniero, activa la nave y reanuda la misión original de ir a la Tierra. Mientras tanto notamos que la cabeza de David sigue trabajando y observando todo lo que el ingeniero hizo. El impacto de la reactivación de la nave espacial terminó por lanzar a Shaw fuera, y ella huye inmediatamente hacia la nave Prometheus. Mientras huía, ella cuenta a la tripulación los planes del ingeniero de liberar el peligroso líquido oscuro en el planeta Tierra, así que le pide a Janek que impida que el ingeniero vaya al planeta Tierra. Janek se desgarra cuando Vickers le ordena que no escuche a Shaw. Finalmente decide ayudar a su amiga, y voluntariamente elige sacrificar su propia vida por el bien de su planeta natal. Siendo así, Vickers prepara la cápsula de escape para ella, ya los compiló deciden quedarse con él. Janek y los pilotos generan una fuerza lo suficientemente poderosa como para convertir el Prometheus en una especie de bala. Entonces vemos como el bote salvavidas se eyecta de la nave, y Vickers consigue salir del Prometheus a tiempo. En ese momento, la nave colisiona con la nave del ingeniero, creando así una enorme explosión y haciendo que caiga al suelo. Shaw y Vickers son testigos del suceso, y entonces se apresuran a evitar ser alcanzados por los restos metálicos que caen por todas partes. Shaw consigue salvarse, pero Vickers es aplastada por la nave espacial y muere, lo que convierte a Shaw en la única superviviente humana de toda la tripulación de Prometheus. Sin embargo, comienza a respirar con dificultad debido a que su traje espacial estaría dañado, por lo que corre hacia un bote salvavidas cercano, donde consigue estabilizar su respiración. En el interior, descubre que la habitación que contiene a su descendencia ha aumentado rápidamente de tamaño. En este momento, la cabeza operativa de David consigue contactar con el Dr. Shaw y este le transmite una advertencia sobre el ingeniero.
Le dice que el ingeniero viene a por ella y que tiene que salir del bote salvavidas lo antes posible. De repente el ingeniero llega y abre la puerta del bote salvavidas. Entonces el ingeniero la ataca. Para defenderse ella libera a su cría que ha empezado a estrangular la garganta del ingeniero, y así mantenerlo a raya. Mientras tanto Shaw sale corriendo del bote salvavidas con un traje espacial. Entonces David contacta con ella pidiéndole ayuda para recuperar sus restos. Shaw se muestra poco dispuesta a hacerlo, pero él le propone una salida de LV-223, y solo entonces ella decide ayudarle. Al cabo de un rato, vuelve a la nave alienígena para ayudar a David, y cuando él empieza a hablar de un posible camino de vuelta a la Tierra, ella le interrumpe y empieza a decir que en lugar de volver a Tierra ahora, pretende llegar al lugar de origen de los ingenieros para completar su misión, y en definitiva buscar sus respuestas. Con eso, los dos se unen para esta misión, y juntos salen de LV-223 en una nueva nave hacia el lugar de origen de los ingenieros. Volviendo al bote salvavidas, se muestra que la criatura alienígena que había recogido al ingeniero ha evolucionado, lo que significa que hay una alta posibilidad de un encuentro entre los alienígenas y los humanos. Hemos llegado al final. ¿Qué te ha parecido la película? Deja tu opinión aquí en los comentarios, y por supuesto no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Un fuerte abrazo y hasta el próximo resumen.